secreto donde nadie te oye. Y Moisés clamó mentalmente ante el mar rojo y las aguas se abrieron. En los próximos minutos quiero llevarte a ese lugar sagrado dentro de ti, donde el Espíritu Santo ya te está esperando. No temas al silencio. A veces el silencio es el idioma más claro del cielo. 1. La historia de Ana. El poder de la oración silenciosa. Hay momentos en la vida en los que el alma ya no tiene fuerzas para gritar. Momentos en los que las palabras se quiebran en la garganta y lo único que queda es un pensamiento, un suspiro interno, un gemido que nadie más escucha. En esos momentos, cuando creemos que nuestro silencio nos separa de Dios, Él se acerca más que nunca. Porque la Biblia nos dice en 1 Samuel 1, 12, 13, Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Esa escena, casi invisible, cambió la historia de Israel. Ana no tenía una oración elocuente ni un discurso religioso, solo tenía dolor. Un dolor tan profundo que ni su esposo ni el sacerdote podían entender, pero Dios sí. Cuando leo este pasaje, pienso en cuántas personas hoy oran como Ana, no con palabras, sino con pensamientos. Mujeres y hombres que se sientan en un hospital, en un coche, frente a una tumba y no pueden pronunciar nada. Solo piensan, Señor, ayúdame. Y ese pensamiento, ese clamor sin sonido, sube al cielo como una llama que nadie ve, pero que Dios recibe con ternura. Ana vivía en una sociedad donde la religión se había vuelto rígida. Orar significaba seguir un protocolo. Había que levantar la voz, usar las palabras correctas, hacer gestos visibles. Por eso, cuando el sacerdote Elí la vio mover los labios sin escuchar sonido, la juzgó, la acusó de estar ebria. ¿Cuántas veces también nosotros juzgamos a otros porque no oran como creemos que deberían orar? ¿Cuántas veces pensamos que la fe verdadera debe verse o escucharse? Sin embargo, Dios no mira los labios, mira el corazón. La palabra hebrea que describe lo que hacía Ana es Lev, el corazón, el centro del ser, el lugar donde habita la conciencia. Ana no estaba simplemente pensando, estaba abriendo su santuario interior. Allí, en el silencio del pensamiento, ocurrió algo sobrenatural. Una conversación entre el alma y el Creador sin necesidad de sonido. No había música, ni luces, ni testigos. Solo una mente quebrantada hablando con el Dios que oye antes de que la palabra se forme. Ana era una mujer herida. Su vientre estaba cerrado. Su rival Penina la humillaba constantemente. Su esposo no entendía su tristeza. Años de frustración y vergüenza la habían dejado vacía. Pero en lugar de rendirse, decidió entrar en el templo y derramar su alma, no con gritos, sino con pensamientos. Ella comprendió algo que muchos olvidan: el silencio también puede ser oración. Y Dios respondió, no a los gritos del pueblo, no a los rituales del sacerdote, sino al suspiro mental de una mujer estéril. Ana concibió a Samuel, el profeta que ungiría a los reyes de Israel. Una nación entera fue transformada por una oración que nadie oyó. Eso nos enseña que las oraciones más poderosas no siempre llenan el aire, sino el corazón de Dios. Quiero que pienses en esto. Quizá las oraciones que más han movido el cielo en tu vida fueron las que nunca pronunciaste. Aquella noche en la que solo dijiste en tu mente, Señor, si estás ahí, dame fuerzas para seguir. Aquella mañana en la que tuviste miedo y solo pensaste, Jesús, no me dejes. Esas oraciones son como semillas invisibles que germinan en el silencio. Y cuando menos lo esperas, florecen en milagros. El enemigo lo sabe. Por eso quiere hacerte creer que tus oraciones mentales no valen, que si no las pronuncias en voz alta, Dios no las escucha. Te quiere convencer de que tu silencio es distancia, cuando en realidad puede ser intimidad. Satanás teme al creyente que aprende a orar en el pensamiento, porque ese creyente se vuelve imparable. Puede orar en el trabajo sin que nadie lo note. Puede interceder en medio del tráfico, en un avión, en una prisión, sin necesidad de mover los labios. Es un guerrero invisible. Hay una mentira muy antigua que debemos desmantelar: la idea de que la oración verdadera es la que se oye. No, la oración verdadera es la que se siente.
la que brota del centro del alma. Ana no tenía palabras, pero tenía fe. No tenía voz, pero tenía comunión. Y eso bastó para abrir el cielo. Me impresiona pensar que mientras Elí, el sacerdote, hablaba en el templo con voz alta y autoridad, Dios estaba escuchando a una mujer en silencio en el rincón. Porque el Señor no responde a la elocuencia, responde a la sinceridad. Ana no buscaba impresionar, solo buscaba ser escuchada. Y Dios no solo la escuchó, la eligió. ¿Te has sentido alguna vez como Ana, estéril en tus sueños, vacío en tus planes, cansado de esperar respuestas que no llegan? Tal vez has llegado al punto en que ya no puedes ni hablar con Dios. Te sientas en silencio, con la mente llena de pensamientos rotos, y crees que Él no te oye. Pero déjame decirte algo con toda convicción. Él te está escuchando ahora mismo. El Salmo 139 dice: aún antes de que la palabra llegue a mi lengua, tú la conoces por completo, Señor. ¿Lo comprendes? No necesitas pronunciar nada. Cada pensamiento tuyo que se dirige al cielo es recibido por el Padre con la misma atención que una oración pública. Cuando Ana movía los labios sin sonido, no era un gesto vacío, era el lenguaje del alma. Cada movimiento, cada respiración era una conversación entre una criatura desesperada y su creador compasivo. Y Dios respondió con una promesa: el año que viene tendrás un hijo. Y así fue. La oración mental no es un escape, es una revelación. Es el reconocimiento de que Dios está tan cerca que ni siquiera necesitas hablarle para ser escuchado. Es una forma de adoración que brota desde lo más profundo, donde las palabras ya no alcanzan. Hoy la ciencia confirma lo que la fe ya sabía. Cuando oras en pensamiento, tu cerebro activa las mismas áreas que cuando oras en voz alta, pero al no tener el ruido de tu propia voz, puedes concentrarte más. Tu mente se aquieta y el alma se sintoniza con lo eterno. Ana no sabía nada de neurociencia, pero conocía el corazón de Dios. A veces las oraciones más puras nacen del quebranto. Cuando todo lo demás falla, cuando no quedan fuerzas ni lenguaje, el pensamiento se convierte en altar. Y allí, en el silencio, el Espíritu Santo traduce tus pensamientos en palabras que el cielo entiende. Romanos 8 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No son sonidos, son impulsos espirituales, vibraciones del alma que ascienden directamente al trono de Dios. No temas si no puedes orar en voz alta. No creas que tu silencio es señal de debilidad espiritual. Ana nos muestra que el silencio puede ser el lenguaje más poderoso del cielo. Cada pensamiento que diriges a Dios es como una flecha de fuego que atraviesa dimensiones y toca su corazón. Quizá estás en el autobús, en el trabajo o junto a alguien que no comparte tu fe. Quizá no puedes cerrar los ojos ni levantar las manos. Pero dentro de ti, en ese espacio sagrado que nadie puede invadir, puedes decir: Señor, aquí estoy, escúchame. Y Él te escucha, porque tu mente, cuando se abre al Espíritu, se convierte en templo. Ana descubrió ese secreto miles de años antes de que nosotros habláramos de meditación o introspección. Descubrió que hay un lugar dentro de cada ser humano donde Dios y el alma se encuentran sin testigos, y desde ese lugar nacen los milagros. No te engañes, la oración mental no es una oración de segunda categoría, es una conversación directa, íntima, pura. El cielo no tiene micrófonos, tiene discernimiento. Dios no necesita que le hables para saber lo que sientes. Pero cuando eliges dirigir tus pensamientos hacia Él, demuestras fe, porque la fe no siempre grita, a veces susurra. Recuerda esto: la oración de Ana cambió la historia de una nación. Samuel, el hijo que nació de su clamor silencioso, se convirtió en profeta, juez y ungidor de reyes. Su vida fue la respuesta viva a una oración mental.
Eso significa que tu oración, por más silenciosa que sea, puede engendrar algo que transforme generaciones. Piensa en lo que estás pidiendo hoy. Tal vez no se trata de un hijo físico, sino de un nuevo propósito, una restauración, una oportunidad. No importa si nadie más lo sabe. Ora en tu corazón. Cierra los ojos un momento y deja que tus pensamientos se conviertan en palabras delante de Dios. Él entiende el idioma del silencio. Yo he visto personas transformadas por una sola oración mental. Hombres que, en medio del ruido de un estadio o de una fábrica, levantaron su pensamiento y dijeron: Jesús, te necesito. Y en ese instante, sin pronunciar nada, sus vidas cambiaron para siempre. Porque lo que mueve el poder de Dios no es el volumen, sino la fe. Hoy te invito a ser como Ana. No importa si tus labios no se mueven. No importa si no puedes decir lo que sientes. Habla con Dios desde dentro. Dile todo, aunque sea sin sonido. Derrama tu alma ante Él. No necesitas una iglesia vacía ni una multitud orando. Solo necesitas un corazón dispuesto. Quizá el mundo no te oiga, pero el cielo sí, y en su tiempo Dios responderá. Porque el mismo que oyó a Ana en el templo sigue escuchando hoy, y su respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. Antes de terminar esta parte, quiero que hagas algo. Allí donde estás, piensa una sola frase: Señor, escucha mi pensamiento. No la digas en voz alta, solo piénsala. Déjala subir como incienso invisible. Ese es el tipo de oración que cambia naciones, que abre matrices cerradas, que sana corazones rotos. No subestimes el poder de un pensamiento dirigido al cielo. No creas la mentira que te dice que necesitas palabras perfectas. Ana no tenía ninguna, solo tenía fe, y eso bastó. Dios no mide tus oraciones por su extensión, sino por su sinceridad. Y la oración más sincera puede ser solo un pensamiento: Jesús, ayúdame. Así comenzó el milagro de Ana. Así puede comenzar el tuyo. La historia de Nehemías, la oración relámpago. Cuando leo el segundo capítulo del libro de Nehemías, siempre me detengo en un solo versículo que a simple vista podría parecer insignificante, pero que contiene una de las lecciones más profundas sobre la oración que existen en toda la Escritura. El versículo dice así: El rey me dijo: ¿qué deseas? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías 2:4. Nada más, nada menos. Una oración que no se describe, que no se oye, que ni siquiera ocupa un segundo completo. Sin embargo, fue una oración tan poderosa que cambió el curso de una nación. Nehemías estaba delante del rey Artajerjes, el hombre más poderoso del mundo conocido. Servía como copero, una posición de confianza, pero también de peligro. Un error en el tono, una pausa indebida, una expresión de tristeza y su cabeza podría rodar en el suelo. El protocolo real era rígido. El rey debía ser atendido con alegría, sin sombras de preocupación. Pero ese día, Nehemías no podía ocultar el dolor que lo consumía. Jerusalén, la ciudad de sus padres, estaba en ruinas. Las murallas habían caído, el templo era una sombra y el pueblo vivía humillado. Él quería pedirle al rey permiso para ir a reconstruir los muros, pero ¿cómo pedir algo así? ¿Cómo hablar sin ofender al soberano? El rey lo miró y preguntó: ¿qué deseas? Fue el instante más crítico de su vida. Tenía solo unos segundos para decidir entre callar y vivir, o hablar y quizá morir. En ese espacio diminuto entre la pregunta del rey y su respuesta, Nehemías hizo algo que solo el corazón que vive en comunión con Dios entiende. Oré al Dios de los cielos. No cerró los ojos, no levantó las manos, no pronunció palabra. Su oración fue un pensamiento, un destello del alma, una comunicación silenciosa y directa con el Creador. Esa oración mental, invisible para todos, fue oída por el Dios del universo, y en cuestión de segundos, la atmósfera del trono cambió. El rey, que podía haber respondido con ira o desdén, extendió su favor.
no solo le dio permiso para partir, sino que le concedió cartas oficiales, materiales para la reconstrucción y escolta militar. Una oración mental abrió las puertas de un imperio. A veces creemos que la oración necesita grandes palabras o que debe hacerse en un templo, en un horario específico, con frases perfectamente formuladas. Pero Nehemías nos enseña otra verdad. La oración es una conexión viva, inmediata, continua. La comunicación entre un corazón rendido y un Dios que escucha aún los suspiros. Cuando Pablo escribió "Orad sin cesar", 1 Tesalonicenses 5:17, no hablaba de repetir oraciones todo el día, sino de mantener una mente y un espíritu que respiran en la presencia de Dios, que convierten cada pensamiento en una conversación con el cielo. Nehemías vivía en ese estado. Su mente era un altar, su silencio era oración, y cada decisión pasaba por ese diálogo interior con el Señor. Él había aprendido que hay momentos en los que no hay tiempo para arrodillarse, pero sí hay tiempo para levantar el corazón. No hay segundos que perder, pero hay espacio para una palabra mental. Dios, ayúdame ahora. Esa es la oración relámpago. ¿Cuántas veces tú también has estado frente a decisiones urgentes sin poder detenerte a orar en voz alta? Tal vez en una reunión de trabajo, en un hospital, en medio de una discusión familiar. No puedes cerrar los ojos ni elevar las manos, pero puedes elevar el alma. Y en ese instante Dios escucha. La oración relámpago no necesita tiempo, porque trasciende el tiempo. Es la fe comprimida en un pensamiento. Es la luz de la comunión que atraviesa el ruido del mundo. La oración de Nehemías fue eficaz porque provenía de una vida saturada de oración. En el capítulo 1, él había pasado días ayunando y clamando. Había llorado por su pueblo. Había confesado sus pecados. Había intercedido por Jerusalén. Su corazón ya estaba afinado con la voluntad de Dios. Por eso, cuando llegó el momento decisivo, su mente respondió como un reflejo espiritual. La oración relámpago no sustituye la oración profunda, la alimenta. Es fruto de una relación cultivada. Es la chispa que solo puede brotar de un fuego encendido. Imagino a Nehemías respirando hondo mientras el rey esperaba su respuesta. En ese suspiro silencioso estaba toda su confianza, y Dios lo oyó. Así es nuestro Padre. No mide la longitud de nuestras palabras, sino la sinceridad de nuestra fe. Cuando el corazón y el cielo están alineados, un pensamiento basta para mover montañas. Recuerda esto: cada día tienes docenas de oportunidades para orar como Nehemías. Antes de contestar el teléfono, di en tu mente: Señor, dame gracia. Antes de responder a un correo difícil: Padre, guíame. Antes de reaccionar ante una provocación: Espíritu Santo, dame dominio propio. No te tomará más de 2 segundos, pero esos 2 segundos pueden cambiar las horas que siguen. La oración relámpago es un hábito que transforma la vida. No necesitas esperar a estar solo, no necesitas fórmulas, solo necesitas reconocer que el Dios que escuchó a Nehemías sigue atento a tus pensamientos. Él entiende cada palabra no pronunciada, cada súplica silenciosa. No hay muro ni distancia entre el cielo y tu mente. Te invito a practicarlo hoy. Haz 10 oraciones relámpago en las próximas 24 horas. 10 destellos del alma dirigidos a Dios, no para pedir grandes milagros, sino para recordarte que Él está ahí. Verás cómo la atmósfera cambia, cómo las casualidades se transforman en providencia, cómo el temor cede su lugar a la paz. Porque cuando oras en pensamiento, el cielo responde en silencio, pero con poder. Dios no necesita que levantes la voz para oírte. Él solo necesita que levantes el corazón. 3. La historia de Jesús, la habitación secreta de la mente. Jesús dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estas palabras, tan simples y tan profundas, encierran uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual.
Durante años las personas las han interpretado de manera literal, buscando un cuarto apartado, un rincón silencioso, un lugar donde nadie los vea, y eso está bien, porque todos necesitamos momentos de quietud. Pero Jesús no estaba hablando solo de paredes ni de puertas físicas. Él hablaba del aposento más íntimo del ser humano, la mente, el corazón, el espacio invisible donde solo tú y Dios pueden encontrarse. En el idioma original, la palabra usada para aposento era tamellón, una palabra que significa cámara secreta, lugar donde se guardan los tesoros. Jesús estaba diciendo que dentro de ti hay un lugar más valioso que cualquier templo hecho por manos humanas, un lugar donde las máscaras caen, donde no hay apariencias, donde la voz de la culpa se apaga y la del amor divino se escucha clara. Allí, en ese cuarto invisible, el alma se desnuda ante Dios. No hay música, no hay luces, no hay público. Solo tú, con tus pensamientos, tus miedos, tus culpas, tus anhelos, y el Padre. Él no necesita que grites, porque antes de que la palabra salga de tu boca, ya la conoce. Lo que Dios busca no son discursos largos ni repeticiones vacías, sino verdad. Jesús lo explicó con firmeza: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración no es un acto de teatro, es un encuentro. Y ese encuentro no depende del sonido, sino de la sinceridad. Dios no mide la fe por el volumen de tu voz, sino por la profundidad de tu entrega. Muchos piensan que orar es hablar mucho, usar palabras bonitas, recitar fórmulas. Pero las oraciones más poderosas que he visto no se escucharon con los oídos. Eran suspiros del corazón, lágrimas que no necesitaban explicación. Recuerdo haber conocido a una madre que pasaba noches enteras sentada junto a la cama de su hijo enfermo. No podía decir nada, solo pensaba una y otra vez: Señor, ayúdalo. Nadie escuchaba su oración, pero el cielo sí. Y el niño se levantó. Eso es entrar al aposento secreto. Orar en pensamiento, en el silencio donde el alma y Dios se reconocen. Cuando Jesús dijo cierra la puerta, no hablaba solo de cerrar la entrada de una habitación. Hablaba de cerrar la puerta de la distracción, del miedo, del orgullo, de sellar el corazón para que las voces del mundo no interrumpan el diálogo con el Creador. Vivimos en una época de ruido constante, donde todo grita por nuestra atención. Pero el Espíritu Santo susurra, y solo quien aprende a cerrar la puerta de la mente puede escucharlo. Hay una razón por la que Jesús prometió que el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Dios ama manifestar su poder en la vida de aquellos que lo buscan sin espectáculo. Cuando oras en secreto, Él actúa a plena luz. Cuanto más profunda tu intimidad, más visible será su respuesta. La matemática del reino es al revés de la del mundo. Lo invisible es lo que tiene más valor. Algunos me dicen: Billy, yo no sé orar. Y yo les respondo: sí sabes, solo no has aprendido a callar, porque la oración más pura no necesita palabras, necesita presencia. Cuando tu corazón se vuelve hacia Dios, cuando tu pensamiento se inclina ante Él, ya estás orando. No se trata de fórmulas, se trata de comunión. Orar no es hablar mucho con Dios, es estar mucho con Dios. Hay momentos en los que las palabras estorban, cuando el dolor es tan profundo que el alma solo puede gemir. Pablo lo describió así: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos no se oyen, pero estremecen el cielo. ¿Sabes por qué Jesús buscaba siempre lugares solitarios para orar? Porque entendía que la voz del Padre se escucha mejor en el silencio. Y ese silencio no siempre está afuera, está dentro. A veces puedes estar rodeado de gente en el trabajo, en el metro, y aún así entrar en tu aposento interior. Basta con volver tu mente a Dios. Allí en medio del ruido puedes decir sin palabras: Padre, aquí estoy, y Él te escucha. Es un misterio, pero también una promesa.
Cuando cierras los ojos, no estás aislándote del mundo, estás abriéndote al reino. Tu mente, tu pensamiento, tu conciencia son el templo donde el Espíritu quiere habitar. Jesús no vino a enseñarte una religión de rituales, sino una relación viva. No te pidió que recites oraciones de memoria, te invitó a hablar con el Padre que te ama. Muchos sienten que no son dignos de orar. Creen que deben limpiar su vida antes de acercarse a Dios. Pero la oración no es el premio de los santos, es la respiración de los necesitados. No oras porque eres perfecto, oras porque lo necesitas. Entra en tu aposento con tus errores, con tus temores, con tus dudas. Dios no se escandaliza de tu fragilidad, Él la entiende. Y cuando cierras la puerta, cuando dejas fuera el ruido de la culpa, su voz te susurra: te he estado esperando. En ese momento, no importa si usas palabras o no, lo importante es que estés allí, con el corazón abierto. Algunos científicos dicen que cuando una persona ora o medita profundamente, se activa una parte del cerebro llamada el córtex prefrontal medial, el área de la autoconciencia. Yo no lo dudo. Dios diseñó el cerebro humano con un espacio para encontrarse con Él. Ese es el aposento biológico del que habló Jesús. Es el lugar donde el alma y la ciencia se dan la mano. Pero incluso más allá de la biología, hay un misterio espiritual. Cuando entras en ese cuarto secreto, el tiempo se transforma. Un minuto puede parecer una hora, y una hora puede pasar como un suspiro. Porque en la presencia de Dios, el tiempo pierde su poder. Lo que en la tierra parece breve, en el cielo es eterno. Pablo lo llamó arrebatamiento. No es una experiencia mística para unos pocos. Es una invitación abierta a todos los que buscan de corazón. Quiero que imagines esto. Cierra tus ojos por un momento. Visualiza una puerta dentro de tu mente. Esa puerta representa todo lo que te separa de la paz. Miedo, ansiedad, culpa, ruido. Ahora imagina que tomas la manija. Jesús te dice: entra, empuja la puerta, da un paso dentro. Allí no hay distracción, no hay acusación. Solo hay luz suave y una voz que te llama por tu nombre. Cierra la puerta detrás de ti. Eso es orar. No necesitas pronunciar nada. Solo quédate ahí presente. Quizás te vengan lágrimas, está bien. Quizás sientas silencio absoluto, también está bien. Porque no estás solo. En ese silencio, el Padre está obrando. El aposento secreto no es un lugar para esconderte del mundo, sino para ser transformado antes de volver a Él. Es el taller donde Dios trabaja en tu alma, donde cura tus heridas invisibles, donde fortalece tu fe, donde cambia tu mirada. Y cuando salgas de ahí, el mundo notará algo diferente en ti, aunque no sepa explicarlo. Esa es la recompensa pública de la que habló Jesús. No es fama, no es prosperidad, es paz. Es la mirada tranquila de quien ha estado con Dios. Hay una frase que repito a menudo: el hombre que se arrodilla ante Dios puede permanecer de pie ante cualquier cosa. Y ese arrodillarse no siempre es físico, es una postura del alma. Es inclinar la mente, someter el orgullo, reconocer la dependencia. Es decir con humildad: Señor, sin ti no puedo. Esa es la oración más sincera que un ser humano puede pronunciar. No necesitas una iglesia llena, ni un micrófono, ni un coro. Solo necesitas cerrar los ojos y abrir el corazón. Quizás este sea tu momento. Has buscado respuestas en todas partes, pero aún sientes vacío. Has probado placeres, trabajo, dinero, y nada llena el silencio de tu alma. Tal vez lo que falta no es algo, sino alguien. Y ese alguien te está esperando en el aposento secreto. Entra, cierra la puerta, habla con Él. O si no puedes hablar, solo quédate en silencio. Él entiende el idioma del alma. Si esta noche sientes que has estado lejos de Dios, no necesitas recorrer kilómetros para volver. Basta con un pensamiento. Un solo pensamiento puede abrir el cielo. Dile en tu mente: Jesús, aquí estoy, perdóname, necesito tu paz. Y en ese instante algo empieza a cambiar. No lo verás de inmediato, pero lo sentirás.
Porque cuando el corazón se rinde, el espíritu se mueve. Tu mente deja de ser campo de batalla y se convierte en altar. Tu pensamiento ya no es un ruido, es oración. Eso es lo que Jesús quiso decir. Tu mente no es más solo mente, es santuario. Tu pensamiento es altar. Allí, en el silencio del alma, el reino de Dios comienza. La historia de Moisés, el grito silencioso que abrió el mar rojo. Cuando leo Éxodo 14:15, donde Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No puedo evitar detenerme ante ese silencio misterioso. En ningún momento la Biblia registra que Moisés haya gritado. No se dice que levantó las manos o que clamó con su voz. Sin embargo, Dios responde a algo invisible, inaudible, secreto. Lo llama clamor. Y ese clamor no fue un sonido, fue un pensamiento. Fue un grito interno tan intenso que atravesó el cielo. He aprendido, después de tantos años predicando y orando con hombres y mujeres de todo el mundo, que hay momentos en la vida cuando no hay palabras suficientes. Cuando la garganta se cierra, cuando el alma tiembla y lo único que uno puede hacer es mirar hacia arriba en silencio. Es ahí, en ese punto de desesperación, donde la oración más poderosa nace. Moisés estaba atrapado entre el ejército más fuerte del mundo y un mar imposible de cruzar. Detrás de él, los carros del faraón levantaban polvo. Delante, el mar rugía. Su pueblo gritaba, culpándolo, llenos de miedo. Y él, el hombre que había visto la zarza arder y había hablado con Dios cara a cara, se queda sin palabras. Pero su silencio no fue vacío. Fue un clamor mental, un grito del alma, y Dios lo escuchó. He visto muchas veces ese tipo de oración. No viene de labios elocuentes ni de frases bien formadas. Viene de corazones quebrantados. Es el tipo de oración que no suena, pero que hace temblar los cielos. Romanos 8:26 lo explica con una verdad profunda. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No son palabras, son gemidos que el lenguaje no puede traducir. El Espíritu Santo habla en frecuencias que solo Dios puede oír. Eso fue lo que ocurrió con Moisés. En medio del ruido del miedo y la confusión, su mente gritaba: Señor, ¿qué hago ahora? Y el Señor le respondió: ya te oí, ahora marcha. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en ese lugar, delante del mar de lo imposible, detrás los recuerdos del pasado persiguiéndonos y dentro de nosotros un miedo que no sabemos cómo expresar? Pero Dios oye lo que ni siquiera tú puedes decir. Él no necesita tus palabras para conocer tu corazón. Él es el Dios que lee pensamientos, que entiende lágrimas, que escucha los suspiros. Algunas de las oraciones más poderosas que he conocido fueron oraciones silenciosas. Recuerdo una madre que vino a uno de mis encuentros hace muchos años. Su hijo estaba en coma. Los médicos habían perdido toda esperanza. Ella no podía hablar sin romperse. Así que se sentaba junto a la cama y solo pensaba: Jesús, por favor, día tras día, sin palabras, solo pensamientos. 15 días después, ese joven abrió los ojos y pidió agua. Cuando me contó su historia, comprendí que el mar se había abierto para ella también. No por gritar, sino por creer en silencio. Querido amigo, hay un tipo de fe que no hace ruido. Es la fe del que tiembla, pero no se rinde. Es la fe que se expresa en una lágrima contenida, en un pensamiento desesperado que dice: Señor, no puedo más. Moisés no tenía opción. Si él hablaba en voz alta, sus palabras podían contaminar la poca fe de su pueblo. Un líder verdadero sabe cuándo callar, sabe cuándo sus palabras pueden herir en lugar de sanar. Hay batallas que solo se ganan en la mente, en el silencio de la oración interior. Mientras el pueblo gritaba, Moisés guardó silencio. Y en ese silencio Dios actuó. Imagínate la escena: 3 millones de personas en pánico, el viento del desierto, el sonido del mar, los cascos de los caballos. Y de repente, un hombre callado levanta su vara. Ningún sonido, ningún discurso, solo un gesto de obediencia. Y el mar comienza a abrirse, las aguas se levantan como muros líquidos, un camino seco aparece. Esa fue la respuesta a una oración que nadie escuchó excepto Dios.
¡Qué lección tan grande para nosotros! No necesitas un templo ni un micrófono para que Dios te escuche. No necesitas hablar fuerte ni usar palabras perfectas. Él oye lo que ocurre en tu mente. Él responde al grito que nadie más oye. He predicado sobre este pasaje cientos de veces y cada vez me impresiona la misma verdad. Cuando Moisés cayó, Dios habló. Cuando él dejó de clamar con ansiedad, Dios le dijo: ¿por qué clamas? Ya te oí, ahora marcha. Hay un momento en la vida espiritual donde ya no basta con orar, hay que avanzar. Dios no solo escucha oraciones, también espera obediencia. Muchos oran pero pocos marchan. Muchos piden que el mar se abra, pero siguen paralizados por el miedo. La fe verdadera no termina en el clamor, comienza en la acción. Cuando pienso en las personas que se sientan frente a mí durante una cruzada, veo miles de rostros con mares delante. Algunos tienen un mar de deudas, otros un mar de adicciones, otros un mar de culpa o soledad. Y detrás de ellos los carros del pasado los persiguen. Les digo, Dios ya te oyó, ahora marcha. No necesitas entender cómo abrirá el mar. No necesitas saber si será rápido o lento. Solo necesitas dar el primer paso. Cuando el pie de Israel tocó el agua, el milagro comenzó, no antes. La fe se mueve primero, el milagro viene después. Hay personas que me han dicho: Pastor Graham, he orado y orado y nada cambia. Yo les pregunto, ¿has marchado? Porque orar sin moverse es como pedir que Dios mueva el mar mientras uno se queda mirando la orilla. Dios respondió a Moisés con una instrucción, no con una explicación. No le dijo cómo abriría el mar, solo le dijo que avanzara. Ese es el lenguaje de la fe. Dios no siempre te mostrará el camino completo, pero si te mueves, Él hará lo imposible. Moisés entendió que su silencio no era vacío, era el lugar donde la fe respiraba. En el silencio, Dios fortalece el alma. A veces, cuando el mundo se vuelve ruido, cuando las voces del miedo te rodean, lo más espiritual que puedes hacer es callar y pensar en Él, no para rendirte, sino para escuchar. En ese silencio el Espíritu traduce tus pensamientos en oraciones que el cielo entiende. Cuando ya no puedes hablar, el Espíritu ora por ti. No necesitas formar frases, solo mantener la fe viva. He visto creyentes que oran con una voz fuerte y sin fe, y otros que oran sin voz, pero con fe ardiente. La diferencia no está en el volumen, está en la confianza. Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a la montaña: muévete. Pero observa, no dijo grita a la montaña, dijo di. En el reino espiritual, el poder no está en el sonido, sino en la certeza interior. Quizás hoy te encuentres frente a tu propio mar rojo. Puede ser un diagnóstico médico que parece definitivo, un matrimonio al borde del colapso, una pérdida que no puedes superar. Tal vez estás rodeado por problemas que avanzan como los carros de Egipto y no ves salida. Escucha, Dios ya oyó tu oración mental. Él conoce el clamor que ni siquiera tú puedes explicar. No dejes que el miedo te inmovilice. Da el paso. El mismo Dios que abrió el mar para Moisés puede abrir caminos donde tú solo ves agua. A veces el milagro no es que el mar se abra al instante, sino que el corazón se llene de paz antes de ver el camino. Esa paz es la señal de que Dios está obrando. Cuando Moisés levantó la vara, aún no veía el suelo seco, pero en su mente ya había obedecido. La fe es así: obedece antes de entender, cree antes de ver. Una vez, un hombre se me acercó después de una campaña y me dijo: he perdido todo, mi empresa, mi familia, mi reputación. He gritado a Dios y no responde. Le tomé la mano y le dije: tal vez Él está esperando tu silencio. A veces oramos tanto con los labios que no dejamos espacio para que Dios hable. Cuando callas puedes oír su instrucción: ya te oí, ahora marcha. Moisés no tenía alternativa. Si se quedaba quieto moriría. Si avanzaba parecía locura. Pero la fe siempre parece locura hasta que el mar se abre. Y se abrió, no solo para Moisés, sino para todo un pueblo. Tus decisiones de fe no solo te bendicen a ti, abren caminos para los que vienen detrás.
Hay personas que cruzarán su mar porque tú te atreviste a creer en silencio. Y quiero hablarte de algo más profundo. Moisés fue líder, pero también humano. Seguramente tenía miedo. Tal vez su clamor mental era un grito de desesperación, no de valentía. Y sin embargo, Dios lo usó igual. Esto me enseña que Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones sinceros. Él no espera que seas fuerte todo el tiempo, solo que te vuelvas a Él, aunque sea en pensamiento. He conocido creyentes que creen que su oración no vale si no es audible, que piensan que si no lloran o no levantan las manos, Dios no los oye. Pero Dios escuchó a Moisés sin palabras. Escuchó a Ana cuando solo movía los labios. Escuchó a Nehemías cuando solo pensó. Él sigue escuchando pensamientos hoy. Él está más cerca de tu mente de lo que imaginas. Cuando el enemigo quiera hacerte creer que tu oración no tiene poder porque es silenciosa, recuerda esta historia. El mar no se abrió con un grito, sino con un pensamiento de fe. Y cuando te falten fuerzas para hablar, deja que tu alma grite en silencio. Dios entiende el idioma de los pensamientos. Él es el único que traduce lágrimas en palabras. Piensa en esto. Si Dios conoce tus pensamientos antes de que los pienses, entonces cada pensamiento dirigido a Él ya es una oración. No subestimes el poder de una mente que clama. No creas que necesitas rituales complejos. Dios no responde a la forma, responde al corazón. Hoy quiero invitarte a cerrar los ojos un momento. No necesitas decir nada, solo piensa en ese mar que tienes delante, nómbralo en tu mente. Tal vez es un pecado que te persigue, una culpa que no puedes soltar, una herida que nadie ve. Díselo a Dios sin palabras. Él ya te está escuchando. Él te dirá lo mismo que le dijo a Moisés. Basta de clamar, ya te oí, ahora marcha. Y cuando des el primer paso, verás que el agua comienza a moverse. He visto a Dios abrir mares en silencio. He visto matrimonios restaurarse sin una sola palabra pronunciada, solo por pensamientos dirigidos al cielo. He visto enfermos sanar cuando ya no podían hablar. He visto corazones endurecidos ablandarse sin un sermón, solo por el toque invisible del Espíritu. Ese es el poder del clamor mental. Es el eco del alma que llega al corazón de Dios. Y cuando el mar se abra, no olvides mirar atrás. Verás las huellas de tu fe sobre el suelo seco. Verás que cada paso silencioso fue más poderoso que 1000 discursos. Verás que mientras tú pensabas que estabas solo, Dios estaba guiando el viento. Mi amigo, el mismo Dios que oyó el grito silencioso de Moisés te está oyendo ahora. No temas si nadie más te entiende. No temas si tus palabras se acaban. No temas si tus pensamientos son confusos. Él traduce todo en amor. Él escucha incluso lo que tú no logras decir. La oración mental no es menor. Es el nivel más profundo de comunión. Es el lugar donde las almas se encuentran sin ruido. Y cuando llegues a ese punto, no te sorprendas si el mar comienza a abrirse sin que digas nada. Porque el poder no está en el volumen de tu voz, sino en la fe que habita en tu corazón. Así que cuando sientas que has llegado al límite, recuerda a Moisés. No gritó, no se quejó, no discutió, solo pensó y el mar obedeció. Dios no necesita ruido, necesita fe. Hoy Él te dice lo mismo. Ya te oí. Y cuando lo creas, da el paso, marcha, verás lo imposible suceder. Porque los mares aún se abren para los que oran en silencio y se mueven en fe. Solo una pequeña fracción de los cristianos conoce el secreto de orar como Jesús enseñó. Y lo más sorprendente es que no tiene nada que ver con repetir palabras hermosas o seguir fórmulas religiosas. Cuando miro el mundo hoy, veo multitudes que oran con los labios, pero sus corazones están lejos de Dios. Y me pregunto, ¿dónde está el fuego del primer amor? ¿Dónde está la oración que hace temblar al infierno y derrama paz sobre un alma cansada?
En mis años de predicación he aprendido que la oración no depende del volumen de tu voz, sino de la rendición de tu corazón. Algunos de los momentos más poderosos de comunión con Dios que he vivido fueron en silencio total, cuando las palabras desaparecían y solo quedaban los pensamientos dirigidos a Él. He visto personas transformadas no por una oración pública, sino por un suspiro sincero en lo más profundo de su mente. Ana lo entendió. La Biblia dice que ella oraba en su corazón, y aunque sus labios se movían, no se oía su voz. Fue malinterpretada, acusada de estar ebria, pero Dios escuchó cada pensamiento, cada lágrima invisible, y de su oración silenciosa nació Samuel, el profeta que cambiaría la historia de Israel. Ana nos recuerda que la oración verdadera no necesita escenario ni espectadores, necesita quebranto, necesita autenticidad. Hay oraciones que solo pueden ser pronunciadas en el altar interior de la mente, donde solo tú y Dios existen. He conocido creyentes que, como Ana, cargan un dolor tan profundo que no pueden expresarlo en palabras. Y déjame decirte algo, Dios escucha lo que ni tú sabes decir. Cuando todo dentro de ti está en silencio, Él sigue oyendo. Cuando el alma grita en pensamientos, Él responde. Algunos creen que la oración mental es débil, pero es todo lo contrario. Es la más pura, la más íntima, la que atraviesa directamente el corazón del Padre. También recuerdo a Nehemías, de pie ante el rey Artajerjes, enfrentando una decisión que cambiaría el destino de su pueblo. No tuvo tiempo para arrodillarse ni para clamar en voz alta. Solo pensó: Dios de los cielos, ayúdame. En unos segundos su oración silenciosa movió el corazón de un rey y abrió las puertas de una nación. ¿Sabes lo que eso significa? Que no necesitas una hora de soledad para conectarte con Dios, aunque esos tiempos son valiosos. A veces bastan 3 segundos de sinceridad para que el cielo actúe. La oración más corta puede producir los milagros más grandes si proviene de un corazón que confía. Muchos se sienten culpables porque no oran lo suficiente, porque no saben qué palabras usar, pero Dios no está contando tus minutos, está midiendo tu fe. Cada pensamiento dirigido a Él es una chispa encendida en el altar de tu mente. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando escribió: orad sin cesar. No se trata de vivir de rodillas todo el día, sino de mantener la mente abierta a la voz del Espíritu en cada instante. Cuando trabajas, cuando manejas, cuando sufres, cuando amas. Orar sin cesar es vivir en comunión constante con el Padre. Jesús mismo nos reveló el secreto más profundo sobre la oración. Dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Durante años muchos creyeron que hablaba de un lugar físico, un cuarto donde encerrarse, pero el verdadero aposento está en tu mente. Ese es el lugar donde nadie puede entrar, donde no hay distracciones, donde solo tú y Dios se encuentran. Y allí, en ese silencio interior, se producen los mayores milagros. Dios no se impresiona con discursos, se conmueve con la sinceridad. He visto a hombres rudos llorar sin emitir palabra, solo moviendo los labios en oración mental, y he visto cómo el Espíritu Santo descendía sobre ellos con poder. No subestimes lo que ocurre en ese cuarto invisible. Cuando cierras la puerta de tus pensamientos a la duda, a la culpa, al ruido del mundo, y le hablas a tu Padre con el corazón, estás en el lugar más sagrado del universo. Allí el Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Hay una ley divina en esto. Cuanto más secreta es la oración, más visible será la respuesta. Y no se trata de magia, se trata de fe. Fe en que Dios te escucha incluso cuando tú no oyes tu propia voz. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo, con millones de israelitas detrás de él y el ejército egipcio acercándose. La Biblia no dice que él gritó. Sin embargo, Dios le respondió: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés clamó en silencio. Fue un grito que solo Dios escuchó, y ese grito partió el mar en dos. Hay oraciones que no hacen ruido, pero estremecen el cielo. El alma puede gritar más fuerte que la garganta. Y algunos de ustedes ahora mismo están en su propio Mar Rojo.
atrapados entre el miedo y lo imposible. Quizás no puedas orar en voz alta, pero tu mente puede gritar con poder. Dios oye cada pensamiento, cada suspiro que nace del alma quebrantada. Él no necesita que lo impresiones, solo que confíes. Recuerdo a una mujer que me escribió hace años. Su esposo estaba muriendo en el hospital y no podía orar en voz alta sin romperse. Durante noches enteras solo repetía en su mente: Jesús, no me dejes. Nadie la oyó, pero Dios sí. Una madrugada su esposo abrió los ojos. Ella no gritó un aleluya, solo lloró en silencio. Esa fue la respuesta de un Dios que escucha lo que el corazón susurra. Amigo mío, la verdadera oración no se mide por su forma, sino por su fe. No se trata de convencer a Dios, sino de rendirse a Él. Y cuando la mente se convierte en un altar, cada pensamiento se vuelve una llama encendida en su presencia. El enemigo teme a los creyentes que comprenden esto, porque sabe que un cristiano que ora en todo momento es imparable. Puedes orar en el trabajo, en el metro, en la cama de un hospital, en medio de una multitud o en soledad absoluta. No hay muro que detenga el pensamiento dirigido a Dios. El infierno tiembla cuando un hijo de Dios descubre que puede hablar con su Padre sin abrir la boca. Hoy quiero invitarte a cerrar los ojos, no para desconectarte del mundo, sino para entrar en ese aposento secreto que está dentro de ti. Imagina que hay una puerta, escrita sobre ella está tu nombre. Ábrela, entra, cierra todo ruido y allí, en ese silencio, habla con el Señor. Dile lo que no te atreves a decir en voz alta. Entrégale tu miedo, tu culpa, tus sueños. No necesitas palabras sofisticadas. Solo dile: Padre, aquí estoy. Y escucha. Tal vez no oigas una voz audible, pero sentirás su presencia. Algunos sentirán paz, otros fuego, otros lágrimas. Todo eso es oración, porque la oración no es una técnica, es un encuentro, es volver a casa. Jesús murió para que pudieras tener esa intimidad, para que pudieras acercarte al Padre sin intermediarios. Él abrió un camino directo, no solo al cielo, sino al corazón de Dios. Y ese camino pasa por tu mente, por tus pensamientos, por cada clamor silencioso que brota de tu alma. Hoy, el Espíritu Santo te está recordando algo. Tu mente no es solo mente, es santuario. Tus pensamientos no son solo pensamientos, son ofrendas. Tu silencio puede ser adoración. Cada respiración puede ser una oración. No necesitas ser parte de ese 1% que sabe orar así. Puedes serlo hoy. Solo tienes que creer. No permitas que la religión te robe la sencillez del Evangelio. Dios te creó para hablar con Él. No importa si no sabes cómo empezar. Empieza ahora, allí donde estás. Cierra tus ojos, piensa su nombre: Jesús. No hay oración más poderosa que esa. Jesús, te necesito. Jesús, perdóname. Jesús, entra en mi vida. Si haces esa oración incluso en tu mente, Él te escucha, Él te limpia, Él te salva. Y una nueva vida comienza, silenciosa pero eterna. La paz del Señor Jesucristo, que conoce cada pensamiento antes de que se forme en tu mente, permanezca contigo hoy y siempre. Que tu mente sea un altar encendido donde cada idea se transforme en comunión, donde cada día se convierta en una conversación con el Creador. Porque orar no es un deber, es un privilegio. No es una carga, es un encuentro con el amor eterno. Y cuando lo descubres, ya no necesitas más pruebas para saber que Dios está contigo. Solo necesitas cerrar los ojos, pensar su nombre y dejar que el cielo responda. Alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Estas palabras son un recordatorio claro y directo de que nuestra preocupación no puede añadir un solo día a nuestra vida. Más aún, nos invita a reflexionar. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no habrá de cuidar de nosotros? La preocupación es como un pesado equipaje que llevamos a todas partes, pensando que es imprescindible. Pero Dios nos muestra que ese equipaje no es nuestro para cargar. En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo es un consejo, sino una promesa. Cuando decidimos entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da su paz, una paz que el mundo no puede ofrecer. Imagina un río caudaloso. Si luchamos contra la corriente, nos agotamos rápidamente. Pero cuando confiamos en el flujo del agua y dejamos que nos lleve, encontramos descanso. Así es confiar en Dios. No significa que ignoramos nuestras responsabilidades, sino que reconocemos que no estamos diseñados para llevarlas solos. Cuando soltamos nuestras preocupaciones, abrimos espacio para que Dios actúe. A menudo, el mayor obstáculo para confiar en Dios es nuestra mente. Nos llenamos de ¿qué pasará si? ¿Y cómo voy a solucionar esto? Pero Dios nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En Salmos 46:10, Él dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estas palabras nos llaman a detenernos, a aquietar nuestro corazón y a recordar quién es Él. No es un Dios limitado por nuestras circunstancias. Es el creador del universo, el mismo que sostiene las estrellas en el cielo y conoce cada detalle de nuestra vida. El acto de confiar en Dios es como sembrar una semilla. No puedes ver inmediatamente lo que está ocurriendo bajo la tierra, pero sabes que algo está creciendo. De la misma manera, cuando confías en Dios, su plan está obrando, aunque no puedas verlo de inmediato. Pero aquí está el desafío. Confiar implica esperar. Eclesiastés 3:11 nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios no se apresura, pero tampoco se retrasa. Su tiempo es perfecto, incluso cuando parece que el nuestro se agota. A veces, nuestras preocupaciones nos hacen olvidar las bendiciones que ya tenemos. Nos enfocamos tanto en lo que nos falta, que pasamos por alto lo que Dios ya ha provisto. Es como mirar un paisaje impresionante y fijarse solo en una nube oscura en el horizonte. La gratitud es una herramienta poderosa para combatir la preocupación. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, recordamos su fidelidad y encontramos motivos para confiar en su futuro. ¿Recuerdas cuando eras niño y confiabas en que tus padres se encargarían de todo? Nunca te preocupabas por cómo llegaría la comida a la mesa o cómo se pagarían las cuentas. Sabías que ellos estaban al mando. Dios quiere que tengamos esa misma confianza infantil en Él. En Marcos 10:15 Jesús dice: de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La confianza de un niño no se basa en saber todos los detalles, sino en conocer el carácter de quien cuida de él. La pregunta no es si enfrentaremos preocupaciones, porque la vida está llena de retos. La pregunta es cómo responderemos a ellas. ¿Elegiremos cargar con ese peso nosotros mismos o confiaremos en aquel que nos invita a entregar nuestras cargas? En 1 Pedro 5:7 se nos anima: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra toda es clave. No se trata de entregar solo las preocupaciones grandes o las que creemos que son dignas de Dios. Se trata de entregar cada pensamiento ansioso, cada temor, cada incertidumbre. Dios no nos pide que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que cambiemos nuestra perspectiva. En lugar de ver nuestras preocupaciones como un obstáculo insuperable, debemos verlas como una oportunidad para acercarnos más a Él. Cada desafío es una invitación a profundizar nuestra fe, a depender menos de nosotros mismos y más de su gracia. La confianza en Dios no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria. Es elegir creer que su plan es bueno
incluso cuando nuestras circunstancias dicen lo contrario. Es recordar que su fidelidad nunca falla, que su amor es constante y que su poder es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Cuando aprendemos a soltar nuestras preocupaciones, experimentamos una libertad que no tiene precio. Dejamos de gastar nuestra energía en cosas que no podemos controlar y la invertimos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestro propósito en Él y las personas que nos rodean. Porque al final del día, las preocupaciones solo nos roban la alegría del presente. Pero cuando confiamos en Dios, encontramos paz, propósito y esperanza. La confianza en Dios no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso que exige intención, fe y sobre todo práctica constante. Muchas veces nos encontramos atrapados en un ciclo de dudas y preocupaciones, pensando que debemos resolver todo por nuestra cuenta. Sin embargo, Dios nunca nos diseñó para cargar con ese peso. Su deseo es que aprendamos a depender de Él en cada área de nuestra vida. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos da dos directrices importantes. Primero, confiar plenamente en Dios. Y segundo, reconocer su autoridad sobre nuestra vida. No se trata solo de pedirle ayuda en momentos de desesperación, sino de invitarlo a cada rincón de nuestra existencia. Cuando pensamos en confiar en Dios, a menudo lo asociamos con fe ciega. Pero la fe en Dios no es ciega, está basada en su carácter y en las promesas que encontramos en su palabra. Él no es un Dios que falla o abandona. En Números 23, 19 leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Este pasaje nos asegura que podemos confiar en que Él siempre cumplirá lo que promete. Imagina que estás de pie al borde de un precipicio y delante de ti hay un puente que parece frágil. La fe en Dios es dar ese primer paso, no porque confíes en tus habilidades para cruzarlo, sino porque confías en que el puente es sólido. Es creer que Dios ha puesto ese camino allí para ti y que su propósito siempre es bueno, incluso si no lo entiendes de inmediato. Una de las barreras más grandes para confiar en Dios es el temor. El temor nos paraliza, nos hace dudar y nos lleva a tomar decisiones basadas en nuestras propias limitaciones. Pero la palabra de Dios nos da una herramienta poderosa para combatir el temor, su amor perfecto. En 1 Juan 4:18 se nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo nos recuerda que cuando vivimos en el amor de Dios, el temor no tiene lugar en nuestra vida. Vivir en la confianza de Dios no significa que nunca enfrentaremos desafíos. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no se trata de evitar las dificultades, sino de saber que tenemos a alguien mucho más grande que ellas a nuestro lado. Cuando enfrentamos adversidades con la certeza de que Dios está con nosotros, encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia. Piensa en la vida como un jardín. Para que un jardín florezca, necesitas cuidar las plantas, eliminar las malas hierbas y regarlas constantemente. De la misma manera, nuestra fe en Dios necesita ser cultivada. Esto implica leer su palabra, orar con regularidad y rodearnos de personas que nos animen en nuestra caminata espiritual. En Romanos 10:17 leemos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no surge de la nada, es el resultado de una relación constante con Él.
Sin embargo, incluso cuando tratamos de confiar en Dios, es fácil caer en el hábito de tomar las riendas nuevamente. Queremos soluciones rápidas, y cuando parece que Dios no responde de inmediato, empezamos a dudar. Pero Isaías 40:31 nos da una promesa hermosa. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aprender a esperar en Dios no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es confiar en que su tiempo es perfecto, aunque no coincida con el nuestro. La espera es uno de los mayores desafíos en nuestra relación con Dios, pero también es una de las formas más poderosas en las que Él trabaja en nosotros. Es en la espera donde aprendemos a depender completamente de Él, donde nuestras prioridades se alinean con las suyas y donde nuestro carácter es moldeado para reflejar su imagen. En Santiago 1:2-4 se nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios nos llama a confiar en Él no porque lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro protector. En Salmos 46:1 se declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo no solo es una afirmación de su presencia, sino una invitación a acudir a Él en cualquier momento y circunstancia. La clave para soltar nuestras preocupaciones y confiar en Dios es recordar quién es Él. Él no es solo un amigo o un consejero, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega. Él tiene el poder de cambiar cualquier situación, pero también tiene la sabiduría para saber cuándo es mejor hacerlo. En Jeremías 29:11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras son un recordatorio de que su plan siempre es para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. A medida que avanzamos en nuestra vida, enfrentaremos momentos en los que confiar en Dios parecerá imposible. Pero es en esos momentos cuando su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9, Pablo dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto significa que no tenemos que ser fuertes todo el tiempo. Podemos descansar en su fuerza. La verdadera confianza en Dios no se mide por lo que hacemos cuando todo está bien, sino por cómo respondemos cuando todo parece estar mal. Es fácil alabar a Dios en tiempos de abundancia, pero confiar en Él en medio de la incertidumbre requiere una fe profunda y genuina. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no elimina las dudas, pero nos da la valentía para enfrentarlas con la confianza de que Dios está obrando a nuestro favor. Cuando comienzas a liberar tus preocupaciones y a confiar plenamente en Dios, experimentas un cambio que trasciende lo visible. No es simplemente dejar de preocuparte, es un acto de fe que reconfigura tu manera de pensar y de vivir. Alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Estas palabras son un recordatorio claro y directo de que nuestra preocupación no puede añadir un solo día a nuestra vida. Más aún, nos invita a reflexionar. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no habrá de cuidar de nosotros? La preocupación
Es como un pesado equipaje que llevamos a todas partes, pensando que es imprescindible. Pero Dios nos muestra que ese equipaje no es nuestro para cargar. En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo es un consejo, sino una promesa. Cuando decidimos entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da su paz, una paz que el mundo no puede ofrecer. Imagina un río caudaloso. Si luchamos contra la corriente, nos agotamos rápidamente. Pero cuando confiamos en el flujo del agua y dejamos que nos lleve, encontramos descanso. Así es confiar en Dios. No significa que ignoramos nuestras responsabilidades, sino que reconocemos que no estamos diseñados para llevarlas solos. Cuando soltamos nuestras preocupaciones, abrimos espacio para que Dios actúe. A menudo, el mayor obstáculo para confiar en Dios es nuestra mente. Nos llenamos de ¿qué pasará si? ¿Y cómo voy a solucionar esto? Pero Dios nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En Salmos 46:10, Él dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estas palabras nos llaman a detenernos, a aquietar nuestro corazón y a recordar quién es Él. No es un Dios limitado por nuestras circunstancias. Es el creador del universo, el mismo que sostiene las estrellas en el cielo y conoce cada detalle de nuestra vida. El acto de confiar en Dios es como sembrar una semilla. No puedes ver inmediatamente lo que está ocurriendo bajo la tierra, pero sabes que algo está creciendo. De la misma manera, cuando confías en Dios, su plan está obrando, aunque no puedas verlo de inmediato. Pero aquí está el desafío. Confiar implica esperar. Eclesiastés 3:11 nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios no se apresura, pero tampoco se retrasa. Su tiempo es perfecto, incluso cuando parece que el nuestro se agota. A veces, nuestras preocupaciones nos hacen olvidar las bendiciones que ya tenemos. Nos enfocamos tanto en lo que nos falta, que pasamos por alto lo que Dios ya ha provisto. Es como mirar un paisaje impresionante y fijarse solo en una nube oscura en el horizonte. La gratitud es una herramienta poderosa para combatir la preocupación. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, recordamos su fidelidad y encontramos motivos para confiar en su futuro. ¿Recuerdas cuando eras niño y confiabas en que tus padres se encargarían de todo? Nunca te preocupabas por cómo llegaría la comida a la mesa o cómo se pagarían las cuentas. Sabías que ellos estaban al mando. Dios quiere que tengamos esa misma confianza infantil en Él. En Marcos 10:15 Jesús dice: de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La confianza de un niño no se basa en saber todos los detalles, sino en conocer el carácter de quien cuida de él. La pregunta no es si enfrentaremos preocupaciones, porque la vida está llena de retos. La pregunta es cómo responderemos a ellas. ¿Elegiremos cargar con ese peso nosotros mismos o confiaremos en aquel que nos invita a entregar nuestras cargas? En 1 Pedro 5:7 se nos anima: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra toda es clave. No se trata de entregar solo las preocupaciones grandes o las que creemos que son dignas de Dios. Se trata de entregar cada pensamiento ansioso, cada temor, cada incertidumbre. Dios no nos pide que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que cambiemos nuestra perspectiva. En lugar de ver nuestras preocupaciones como un obstáculo insuperable,
Debemos verlas como una oportunidad para acercarnos más a Él. Cada desafío es una invitación a profundizar nuestra fe, a depender menos de nosotros mismos y más de su gracia. La confianza en Dios no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria. Es elegir creer que su plan es bueno, incluso cuando nuestras circunstancias dicen lo contrario. Es recordar que su fidelidad nunca falla, que su amor es constante y que su poder es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Cuando aprendemos a soltar nuestras preocupaciones, experimentamos una libertad que no tiene precio. Dejamos de gastar nuestra energía en cosas que no podemos controlar y la invertimos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestro propósito en Él y las personas que nos rodean. Porque al final del día, las preocupaciones solo nos roban la alegría del presente. Pero cuando confiamos en Dios, encontramos paz, propósito y esperanza. La confianza en Dios no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso que exige intención, fe y sobre todo práctica constante. Muchas veces nos encontramos atrapados en un ciclo de dudas y preocupaciones, pensando que debemos resolver todo por nuestra cuenta. Sin embargo, Dios nunca nos diseñó para cargar con ese peso. Su deseo es que aprendamos a depender de Él en cada área de nuestra vida. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos da dos directrices importantes. Primero, confiar plenamente en Dios. Y segundo, reconocer su autoridad sobre nuestra vida. No se trata solo de pedirle ayuda en momentos de desesperación, sino de invitarlo a cada rincón de nuestra existencia. Cuando pensamos en confiar en Dios, a menudo lo asociamos con fe ciega. Pero la fe en Dios no es ciega, está basada en su carácter y en las promesas que encontramos en su palabra. Él no es un Dios que falla o abandona. En Números 23, 19 leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Este pasaje nos asegura que podemos confiar en que Él siempre cumplirá lo que promete. Imagina que estás de pie al borde de un precipicio y delante de ti hay un puente que parece frágil. La fe en Dios es dar ese primer paso, no porque confíes en tus habilidades para cruzarlo, sino porque confías en que el puente es sólido. Es creer que Dios ha puesto ese camino allí para ti y que su propósito siempre es bueno, incluso si no lo entiendes de inmediato. Una de las barreras más grandes para confiar en Dios es el temor. El temor nos paraliza, nos hace dudar y nos lleva a tomar decisiones basadas en nuestras propias limitaciones. Pero la palabra de Dios nos da una herramienta poderosa para combatir el temor, su amor perfecto. En 1 Juan 4, 18 se nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo nos recuerda que cuando vivimos en el amor de Dios, el temor no tiene lugar en nuestra vida. Vivir en la confianza de Dios no significa que nunca enfrentaremos desafíos. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no se trata de evitar las dificultades, sino de saber que tenemos a alguien mucho más grande que ellas a nuestro lado. Cuando enfrentamos adversidades con la certeza de que Dios está con nosotros, encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia. Piensa en la vida como un jardín. Para que un jardín florezca, necesitas cuidar las plantas, eliminar las malas hierbas y regarlas constantemente. De la misma manera, nuestra fe en Dios necesita ser cultivada. Esto implica leer su palabra,
orar con regularidad y rodearnos de personas que nos animen en nuestra caminata espiritual. En Romanos 10:17 leemos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no surge de la nada, es el resultado de una relación constante con Él. Sin embargo, incluso cuando tratamos de confiar en Dios, es fácil caer en el hábito de tomar las riendas nuevamente. Queremos soluciones rápidas, y cuando parece que Dios no responde de inmediato, empezamos a dudar. Pero Isaías 40:31 nos da una promesa hermosa: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aprender a esperar en Dios no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es confiar en que su tiempo es perfecto, aunque no coincida con el nuestro. La espera es uno de los mayores desafíos en nuestra relación con Dios, pero también es una de las formas más poderosas en las que Él trabaja en nosotros. Es en la espera donde aprendemos a depender completamente de Él, donde nuestras prioridades se alinean con las suyas y donde nuestro carácter es moldeado para reflejar su imagen. En Santiago 1:2-4 se nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios nos llama a confiar en Él no porque lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro protector. En Salmos 46:1 se declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo no solo es una afirmación de su presencia, sino una invitación a acudir a Él en cualquier momento y circunstancia. La clave para soltar nuestras preocupaciones y confiar en Dios es recordar quién es Él. Él no es solo un amigo o un consejero, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega. Él tiene el poder de cambiar cualquier situación, pero también tiene la sabiduría para saber cuándo es mejor hacerlo. En Jeremías 29:11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras son un recordatorio de que su plan siempre es para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. A medida que avanzamos en nuestra vida, enfrentaremos momentos en los que confiar en Dios parecerá imposible. Pero es en esos momentos cuando su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9, Pablo dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto significa que no tenemos que ser fuertes todo el tiempo. Podemos descansar en su fuerza. La verdadera confianza en Dios no se mide por lo que hacemos cuando todo está bien, sino por cómo respondemos cuando todo parece estar mal. Es fácil alabar a Dios en tiempos de abundancia, pero confiar en Él en medio de la incertidumbre requiere una fe profunda y genuina. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no elimina las dudas, pero nos da la valentía para enfrentarlas con la confianza de que Dios está obrando a nuestro favor. Cuando comienzas a liberar tus preocupaciones y a confiar plenamente en Dios, experimentas un cambio que trasciende lo visible. No es simplemente dejar de preocuparte, es un acto de fe que reconfigura tu manera de pensar y de vivir.
La verdadera libertad no consiste en escapar de los problemas, sino en saber que no estás solo enfrentándolos. Es en este punto donde descubrimos lo que realmente significa caminar por fe y no por vista. Como nos enseña 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Imagina que llevas años cargando una mochila llena de piedras. Cada preocupación, cada temor, cada duda es como una roca que añades a tu carga. Con el tiempo, esa mochila se vuelve insoportable. Pero Dios no quiere que camines por la vida así. En Mateo 11, 28, 30 Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este versículo no es solo una invitación, es una promesa de descanso, de alivio, de una nueva manera de vivir. Liberarte de tus preocupaciones no significa ignorarlas o fingir que no existen. Significa entregárselas a Dios y confiar en que Él tiene el control. Pero esto no es algo que suceda automáticamente, requiere intención y práctica. Filipenses 4, 6, 7 nos da una clave invaluable. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que no depende de las circunstancias, es el resultado de confiar en Dios completamente. A veces, nuestras preocupaciones son el resultado de tratar de controlar cosas que no están en nuestras manos. Queremos planificar cada detalle, prever cada problema, garantizar cada resultado, pero la vida no funciona así. En Proverbios 19:21 se nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Este versículo nos llama a rendirnos, a reconocer que nuestros planes nunca serán mejores que los de Dios. Rendirse no es sinónimo de renunciar, es un acto de confianza. Es como un niño que se aferra a la mano de su padre mientras cruzan una calle concurrida. El niño no sabe cuántos coches vienen, ni qué tan lejos está el otro lado, solo sabe que su padre lo llevará a salvo. Así es la confianza en Dios. No siempre entenderemos su plan, pero podemos estar seguros de que Él siempre tiene nuestro bienestar en mente. La clave para confiar en Dios es recordar su fidelidad. Mira hacia atrás en tu vida. ¿Cuántas veces has visto su mano guiándote, protegiéndote, proveyéndote, incluso cuando no lo merecías? En Salmos 37:25, David declara: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este testimonio nos recuerda que Dios nunca abandona a los suyos. A medida que aprendes a confiar en Dios, comienzas a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable ahora se convierte en una oportunidad para crecer. Lo que antes te llenaba de temor, ahora te llena de esperanza. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no solo es una promesa de su presencia, sino también de su fortaleza. Pero confiar en Dios no es un evento único, es un proceso diario. Es una decisión que tomas cada mañana cuando despiertas y enfrentas un nuevo día con sus desafíos. En Lamentaciones 3, 22, 23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Este recordatorio nos anima a empezar cada día con la certeza de que su fidelidad nunca falla. Uno de los mayores enemigos de la confianza en Dios es la comparación. Vivimos en un mundo donde es fácil mirar a los demás y preguntarnos por qué sus vidas parecen más fáciles, más exitosas, más bendecidas. Pero en Juan 21:22, Jesús dice algo que resuena profundamente. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este llamado a seguir a Cristo sin distracciones nos libera de la carga de compararnos con otros. Cuando dejamos de preocuparnos y comenzamos a confiar en Dios, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Es como salir de una habitación oscura y entrar en la luz del sol. Esa luz es su amor, su gracia, su verdad. En Juan 8:12 Jesús declara: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz no solo nos guía, sino que también nos da la claridad para ver las cosas desde su perspectiva. La vida siempre tendrá altibajos. Habrá días buenos y días malos. Pero cuando confías en Dios, encuentras una estabilidad que no depende de tus circunstancias. En Hebreos 13:8 se nos asegura: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su constancia es un ancla para nuestras almas, una fuente de esperanza inquebrantable. Cuando tomamos la decisión de confiar plenamente en Dios, se desata un cambio profundo en nuestro ser. Esta confianza no es ciega, sino fundamentada en su palabra, su carácter y su fidelidad constante. Sin embargo, muchas veces nos encontramos luchando con nuestras propias dudas, preguntándonos si realmente es posible soltar nuestras preocupaciones y vivir en paz. Es en estos momentos cuando debemos recordar que la confianza en Dios no depende de nuestra fortaleza, sino de su gracia. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje es un recordatorio claro de que no estamos llamados a entender todo, sino a confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Muchas veces queremos respuestas inmediatas. Queremos que las cosas sucedan de acuerdo a nuestro tiempo y nuestra lógica. Pero Dios opera en un nivel completamente diferente. Su perspectiva es eterna y su sabiduría infinita. Imagina que estás navegando en un barco en medio de una tormenta. Las olas son altas, el viento es fuerte y parece que el barco se va a hundir. Es en ese momento cuando miras al timonel y ves que está completamente tranquilo, confiado, seguro de que llegará al destino. Ese timonel es Dios. Él no está preocupado por las olas porque tiene el control del barco. Nuestra tarea no es dirigir el barco, sino confiar en el que lo hace. En Isaías 55:8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos llama a reconocer nuestra limitada perspectiva y a rendirnos a la sabiduría de aquel que ve el panorama completo. Pero confiar en Dios no significa que todo será fácil o que nunca enfrentaremos dificultades. De hecho, a menudo nuestra fe se fortalece a través de los desafíos. Santiago 1:2-4 nos anima diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada prueba es una oportunidad para crecer, para aprender a depender más de Él, para experimentar su poder en nuestras vidas. Uno de los mayores obstáculos para confiar en Dios es el miedo. Tememos lo desconocido,
Tememos perder el control. Tememos que las cosas no salgan como queremos. Pero en 2 Timoteo 1:7 se nos asegura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra el miedo. Dios nos ha equipado con su espíritu, que nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. La confianza en Dios también se manifiesta en cómo manejamos nuestras prioridades. Muchas veces, nuestras preocupaciones surgen porque estamos enfocados en cosas temporales en lugar de cosas eternas. En Mateo 6, 19, 21, Jesús nos enseña: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este llamado a enfocar nuestra atención en lo eterno es clave para liberarnos de las preocupaciones terrenales. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe viene en los momentos de incertidumbre. Es ahí donde recordamos que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias. En Hebreos 10:23 se nos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este versículo nos invita a aferrarnos a la esperanza que tenemos en Él, sabiendo que su fidelidad nunca falla. Un elemento crucial para aprender a confiar en Dios es la gratitud. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, fortalecemos nuestra fe en lo que hará en el futuro. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos recuerda que Dios está obrando en cada detalle de nuestras vidas. A medida que avanzas en este proceso de confiar en Dios, te darás cuenta de que no se trata solo de liberar tus preocupaciones, sino de abrazar su paz. Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, es el resultado de una relación íntima con Él. El acto de confiar en Dios también transforma cómo enfrentamos nuestras relaciones.